aprovechar que Eloy nos está visitando, dado que actualmente vive en México y sabemos de tus cualidades haciendo las paellas y que las has venido mejorando. Entonces vamos a hacer una paella y vamos a mostrar, la idea es mostrar que no existe una regla de que la paella se hace de tal o cual manera. Entonces pues ese es el vídeo que vamos a hacer hoy. Eloy, dinos como más o menos qué cositas tú le darías de consejo a alguien que quiera meterse a la cocina a hacer paella. Como para tener en cuenta. No, a ver, es un plato que puede ser muy sencillo o muy complicado, todo lo que te quieras complicar. Entonces, y se aprende prueba y error. Yo he hecho muchas paellas muy malas, la verdad. Entonces vas mejorando, vas encontrando tu sitio y tu truquillo y tal. Y bueno, pues dependiendo de cómo la quieras hacer. Además hay 1000 tipos de paellas y 1000 recetas. Entonces yo lo hago con mi receta. Y bueno, a mí me gusta. La que más te gusta es esta que lleva una combinación de algo de marisco, algo de pollo, algo de carne de ave, en este caso pollo, y alguna verdurita, ¿no? Es lo que más o menos... Bueno, se supone que la paella tiene un poco de todo. Tiene verdura, tiene carne, tiene pescado y lógicamente arroz. Entonces, pues se trata de coordinar todos los elementos para que todo encaje. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Perfecto, pues vamos a mostrar esta paella de Eloy y después vamos a mostrar también una que hace Victoria y luego mostraremos alguna de verduras para que todos tengan un abanico de posibilidades. Primero lo que hacemos es freír los gambones, como gambas a la plancha. Sí. Entonces esto lo vamos a freír y luego lo vamos a retirar. Y se pondrá justo como presentación casi al final. Bueno, ahora sí que empieza la paella. Se va a pedir cocer, ¿sabes? Sí. Y yo aquí antes me liaba con que primero uno, luego lo otro, luego no sé qué. ¿Ahora lo pones todo al tiempo? Sí, porque al final tiene más o menos la misma cocción. Y como me gusta un poquito al dente, y todo lo corto pequeñito. Que es lo que lleva más abajo la preparación. Claro. Sí, Sí. Pues al cortar pequeñito pues se iguala los tiempos. Ahora la sepia. Entonces llevamos el pollo, las judías o habichuelas, se dice allí, ¿Sí? y sepia. Bueno, esto es paella como en ciega, Claro, es que excepto por el gambón. Ciega es que un ciego puede comer. exacto, porque suelen poner carne No con tiene ni hueso, suelen ni poner carne con hueso a espinas, las ni paellas. nada. Pero le pongo la gamba. Esto ya está estando, ¿vale? Pues ahora vamos a meterle un grupo de especias, digamos yo. ¿Vale? Sí. Esto es una bomba. Paella A ver, ¿tiene pimiento? Huele. Y el color. tiene pimiento y tiene pimentón. No tiene Azafrán, se lo metes ahí de una vez. nada. Los ingredientes típicos de la paella, el fondo de la paella. ¿eh? Sí. O sea, hay gente que lo va incluyendo en el caldo o cuando hace la paella. Y Tú lo preparas antes. Sí, a mí se me hace más rápido, no se pierde el sabor porque lo meto ya. Todo- Está más concentrado. Claro. Arroz. El arroz, da igual ¿Qué qué proporción tipo de arroz. tienes, más o menos, de arroz y caldo? Tienes un cazo de arroz, 2 Y de dos. caldo, más la propina, que es uno más. Vale. ¿Y el arroz tiene que ser de un tipo especial o puede ser cualquier tipo de arroz? Yo compro el de la farinera de ¿Bomba? toda la vida. Arroz bomba. Sí, bueno, el de paella, ¿no? El de la farinera. Pero puede ser sos también, ¿no? Bueno, ahora va el caldo. Y ahora cuéntanos qué lleva ese caldo. Pues es un caldo de pescado de morralla, y tiene gambón. Y bueno, lo vas sofriendo todo con cebollita y con tomate y ajito, y luego lo pasas por el chino. Hemos acabado de poner el cronómetro, porque por tiempo, ¿cuánto lo vamos a dejar? Pues 16, 17, según veamos. Como podemos ver, esta es una paella, que la paella, yo cuando llegué a vivir aquí, creía
que a la olla se le decía de otra manera, pero a la olla se le dice paella. En este momento llevamos 6 minutos y como me decía Eloy, ya vemos cómo empieza a burbujear. Vale, Eloy, me estabas diciendo que tenemos que buscar que sea homogéneo. Claro, tienes la el hervor, digamos. La burbujita igual por todos lados, ¿lo ves? Más o menos. Sí. Para hacer este tipo de plato hace falta la paella, la paellera y el pirulo Del fuego. Bueno, lo puedes hacer en la vitrocerámica o en la cocina de gas, pero no es lo mismo porque no consigues esto. Claro. O sea, al final tú lo que quieres es tener más o menos darle calor homogéneo a toda la paellera. Si tú lo haces en varios fogones diferentes, Te va a quedar un espacio que va a estar crudo. Sí. Tal, entonces no es lo mismo. El gambón lo hemos hecho a la plancha y lo hemos retirado. Y ahora lo ponemos adornando la para paella. que esté 4 o 5 minutos y que se hunda un poquito aquí, pero que no se haga porque ya está hecho. Ya está hecho y prefiero que se haga a la plancha que no cocido. Sí, sí. Si lo hubiese metido por dentro, estaría muy hecho y habría soltado mucho sabor. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias, Eloy, por esta deliciosa paella que nos has enseñado a hacer. Pues nada, que aproveche la paella y hay que tomarla con un buen vino de marga. Com un bon vi de Vinislan. Tenemos el blanco. Blanc, com un bon tinto de Montenegro. Muy bien, ya tendremos la oportunidad de mostrar ese proceso, Arga. Gracias. Si te gustó este video, por favor, danos un like. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que toques la campanita para próximas notificaciones. Adiós.